Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica, a este espacio de oración a través de la palabra de Dios, llamado Lección Divina o lectura orante de la palabra. Le damos gracias a Dios, en primer lugar, por un día más de vida y por permitirnos volvernos a reunir en torno a la mesa de su palabra. Les doy la bienvenida a todos los que nos visitan y nos escuchan por primera vez. Les invito a revisar todo el material que tenemos disponible en el canal y que se suscriban. Si les agrada el canal, creen que puede ser útil todo el material que le ofrecemos, suscríbanse al canal y compartan con sus amigos. Nos estarán ayudando grandemente a esta tarea de evangelización que llevamos adelante a través de Audioteca Católica. Y también saludo muy afectuosamente a todos los que nos siguen día a día en este espacio de la Lección Divina dirigida, que podamos en este día irnos llenando más y más de esa palabra de Dios, ir creciendo en amor a nuestro Señor e imitar cada vez más a Jesucristo, nuestro hermano y maestro. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con una oración. Les invito a que invoquemos juntos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, desde los versículos 31 al 47. Leemos. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago. Esas dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa: Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos,
¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina, que es ir paso a paso escudriñando en esta lectura del Evangelio de San Juan. Pero antes de entrar a revisar versículo por versículo, vamos a hablar un poco de Juan, de ese discípulo amado del evangelista. Juan es definitivamente un buen intérprete de las palabras de Jesús. Un buen intérprete debe tener una doble fidelidad. Fidelidad a las palabras de aquel que habla y fidelidad al lenguaje de aquel que escucha. En el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús no son transmitidas materialmente al pie de la letra. Tomemos en cuenta esto. Juan no transmite las palabras de Jesús al pie de la letra, sino que son traducidas y transpuestas al lenguaje de la gente de las comunidades cristianas del final del primer siglo en Asia Menor. Para ellos escribió Juan. Por ese motivo, las reflexiones del Evangelio de Juan no son siempre fáciles de entender, pues en ellas se juntan las palabras de Jesús y las palabras del evangelista que reflejan el lenguaje de fe de las comunidades de Asia Menor. Por esto mismo, no basta el estudio erudito o científico de las palabras para poder captar el sentido pleno y profundo de las palabras de Jesús. Es necesario tener en nosotros también una vivencia comunitaria de la fe. El Evangelio del día de hoy es un típico ejemplo de la profundidad espiritual y mística de este discípulo amado. Aquí vale repetir lo que Juan Cassiano dijo respecto del descubrimiento del sentido pleno y profundo de los salmos. Instruidos por aquello que sentimos, no percibimos el texto como algo que solamente oímos, sino como algo que experimentamos y tocamos con nuestras manos. No como una historia extraña e inaudita, sino como algo que damos a luz desde lo más profundo de nuestro corazón, como si fueran sentimientos que forman parte de nuestro ser. Repitámoslo, no es la lectura o estudio lo que nos hace penetrar en el sentido de las palabras, sino la propia experiencia adquirida anteriormente en la vida de cada día. La vida, queridos hermanos y hermanas, ilumina el texto. Eso es lo que nos trata de decir este autor Juan Cassiano. Es la vida la que ilumina el texto bíblico y el texto ilumina la vida. Si a veces el texto no nos dice nada, no es por falta de estudio ni por falta de oración, sino sencillamente por falta de profundidad de nuestra vida. Entonces, ¿cómo alcanzamos esa profundidad? A través de la práctica perseverante, de la lectura constante, perseverancia y constancia, hermanos. Bueno, y ahora vamos a entrar al versículo 31 y 32 de esta lectura de San Juan. Y vemos allí el testimonio de Jesús, el valor de ese testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es verdadero porque no se promueve a sí mismo, ni se exalta a sí mismo. Jesús dice, otro es el que da testimonio de mí, y es el Padre. Su testimonio es verdadero y merece fe. Luego en el versículo 33 hasta el 36 nos habla del valor del testimonio de Juan Bautista y de las obras
de Jesús. Juan el Bautista también dio testimonio respecto de Jesús y lo presentó a la multitud como enviado de Dios que debía venir a este mundo. Por esto, por muy importante que sea el testimonio de Juan, Jesús no depende de él. Él tiene un testimonio a su favor que es mayor que el testimonio de Juan, a saber, las obras que el Padre realiza por medio de él. Ese es el testimonio verdadero de Jesús, cuando a través de esas obras el Padre muestra quién es Jesús. En el versículo 37 y 38 vemos cómo el Padre da testimonio a favor de Jesús. Anteriormente Jesús había dicho: quien es de Dios oye las palabras de Dios. En Juan 8:47. Los judíos que acusan a Jesús no tienen la mente abierta para Dios. Por ello no consiguen percibir el testimonio del Padre que les llega a través de Jesús. La mente cerrada no permite que las cosas santas penetren en los pensamientos y transforme la vida. En el versículo 39 hasta el 41, la Escritura da testimonio a favor de Jesús. Los judíos dicen tener fe en las Escrituras, pero en realidad no entienden la Escritura, pues la propia Escritura habla de Jesús. Y los versículos desde el 42 hasta el 47, que es la parte ya final de este trozo bíblico, el Padre no juzga, pero confía el juicio al Hijo. El Padre no aparece como un juez, pero se lo confía al Hijo. Los judíos se dicen fieles a las Escrituras y a Moisés, y por ello condenan a Jesús. En realidad, Moisés y la Escritura hablan respecto de Jesús y piden creer en Él. Y bien, después de haber revisado nuevamente el texto parte por parte, ahora vamos a entrar a la meditación. Vamos a extraer de este texto el mensaje. ¿Qué me dice a mí esta palabra de hoy? Podríamos comenzar con una pregunta. Nunca lo hacemos, pero hoy vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es llevar una vida auténticamente religiosa? ¿Cómo es un verdadero religioso? Hay mucha gente que critica por allí la gente que es religiosa, porque dice que vive de rituales, de costumbres, de repeticiones. Pero vamos a ver qué es realmente ser un auténtico religioso. Llevar una vida auténticamente religiosa significa, ante todo, sentirse dependiente de Dios, unidos a Él con un vínculo indisoluble. Lo demás es secundario. De ahí brotan las actitudes espirituales y las prácticas que caracterizan al creyente y le diferencian del no creyente. Entonces vemos que esas prácticas religiosas deben salir de esa dependencia, de esa unión con Dios. No pueden ser prácticas vacías. El creyente es el que, en una situación de prueba, no abandona a Dios como si fuese la causa de su mal, sino que se vuelve hacia Él con una insistencia invencible, como hizo Moisés. Eso, queridos hermanos y hermanas, es el deber ser de un verdadero creyente. Además, el creyente adulto en la fe siente como prueba personal las pruebas de sus hermanos próximos o lejanos. En todos ve a su prójimo. Ora por todos
y es un intercesor universal, dispuesto a cargar con las debilidades de los demás y sufrir para que los otros puedan ser aliviados en su dolor, como hicieron Moisés y sobre todo Jesús, el inocente, muerto como pecador por nosotros injustos. En esta humilde, fiel y continua donación de sí está el verdadero testimonio. Frente a una vida entregada al servicio de los más débiles, frente a personas que no acusan, sino que suplican y perdonan, antes o después surgirá la pregunta: ¿por qué actúa así? La existencia de un Dios que es amor no se demuestra más que dejando transparentar que vive en los corazones de los que le acogen. Por tanto, el verdadero creyente, el que practica estas cosas, seguramente no estará lejos de que los demás le digan: ¿por qué actúas así? No eres normal, no eres una persona normal, estás fuera de lo común. Y precisamente de eso se trata, de que el cristiano no sea una persona común, de que el creyente no sea una persona común. Bien, y para cerrar esta meditación voy a dejar en el aire estas preguntas, para que cada uno las conteste desde su realidad, desde su corazón, desde su verdad. ¿Soy auténtico en la vida? ¿Cuál es el argumento que hace creíble mi vida? ¿Mis palabras o mis acciones? Si hago memoria de esto, el camino hacia la Pascua lleva consigo una confrontación permanente entre la vida del cristiano y Cristo. ¿Cómo vivo yo esta confrontación? Mi vida en relación con la vida de Cristo. Bien, y ahora te invito a que elevemos una oración para cerrar esta lección divina, diciendo: Señor, esplendor de la gloria del Padre, ten piedad de nosotros. Hemos buscado la gloria humana vanamente. Lo único que sacamos es hacernos más duros de corazón, sin saber dar un sentido a las cosas, a los acontecimientos. Queremos ir a ti para tener vida, y a ti que eres transparencia del rostro de Dios, humildad. Jesús, testigo fiel y veraz del Padre, ten piedad de nosotros. Hemos rechazado las exigencias de tu palabra y hemos preferido seguir los ídolos del mundo, viviendo una espiritualidad de compromiso, ilusiones falaces que apagan el amor interior. Queremos ir a ti para tener vida, a ti que nos permites oír la voz de Dios, que es verdad. Cristo, Hijo obediente enviado por el Padre, ten piedad de nosotros. Hemos olvidado las Escrituras que nos cuentan la pasión que sufriste por nosotros. Hemos apartado la mirada de quien todavía vive la pasión en el cuerpo o en el corazón. Intercede por nosotros, pecadores. Tú, inocente Cordero de Dios, queremos ir a ti para tener vida, a ti que eres la presencia encarnada de Dios misericordia. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, y les voy a dejar, como todos los días, una frase del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 47, para repetirla durante toda esta jornada y vivir esta palabra en nuestro día. El que cree tiene vida eterna. Eso es lo más importante, creer. El que cree tiene vida eterna. Si creemos, estaremos ya experimentando esa vida eterna.
Bien, les doy las gracias. Ya hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Ha estado con ustedes su hermana y amiga Stefania Balota. Si quieren apoyar este proyecto de evangelización digital, no olvides regalarnos el me gusta, tu comentario, suscribirte y compartir. Les dejo en la paz de Jesús y les digo hasta el próximo video, si así Dios lo permite. Feliz día.